Dios le bendiga a mis amados hermanos, estudiantes de la palabra del Señor, a la casa Iglesia Cristiana Unción y Poder, y todo hermano, hermana que esté accesando próximamente este video. Soy el pastor Alvin Ponce de León de la Iglesia Cristiana Unción y Poder, para dar otro estudio más de la palabra del Señor. Y en esta ocasión pues vamos a utilizar, ¿verdad?, el Evangelio según San Lucas como referencia a la temática que hemos estado trayendo por varias semanas. Hemos estado hablando de Mateo, de Marcos y Lucas, pero en esta ocasión pues voy a hablar un poquito más de Lucas, de un pasaje único que tiene este Evangelio según San Lucas, que es acerca de Zaqueo el publicano. Vamos a hacer oración para así comenzar en este momento la clase que tenemos para esta noche. Padre eterno, Dios de amor, Dios de eterna y grande misericordia, te alabamos, te glorificamos, exaltamos tu nombre. Gracias te damos, Dios mío, por esta oportunidad que tú nos das, el poder estar desde nuestro hogar y poder transmitir a todos los hermanos, estudiantes de tu palabra, que sea tu Espíritu Santo tomando el control, el dominio absoluto, Señor, de lo que vamos a estar haciendo en esta hora. Recibe toda la gloria, que tu nombre sea glorificado y las vidas de los hermanos sean edificados. En el nombre de Jesús. Amén. Antes de comenzar, como de costumbre, pues tengo una información un poquito más detallada, bueno, en esta ocasión general, y después vamos a lo detallado como de costumbre. Partimos de lo general a lo particular, y tengo dos autores aquí que vamos a hablar acerca de los libros sinópticos y en especial del Evangelio según San Lucas. Meyer Perman es un autor que hemos usado por, válgame, más de 20 años en nuestras clases de instituto, y lo voy a utilizar simplemente para que vean, ¿verdad?, la cristología nuevamente, repasar lo que es la cristología o el pensamiento de los autores de los libros sinópticos del Evangelio según San Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero los sinópticos hemos estado hablando simplemente de Mateo, Marcos y Lucas. Juan lo vamos a estar estudiando aparte porque fue un evangelio que se escribió prácticamente mucho después, creo para el año 90 después de Cristo. Uno de los evangelios más antiguos, para nosotros más antiguo, ¿verdad? Se escribió después, mucho tiempo después de los primeros tres. Según Meyer Perman, el tema central o la cristología que vemos en este evangelio es que Jesucristo es el Rey Mesías, o sea, el cumplimiento de la profecía, que le está escribiendo a los judíos y conociendo sus grandes esperanzas, y expone a Jesús como el único que cumple las escrituras del Antiguo Testamento con relación al Mesías. Mediante el uso de numerosas citas del Antiguo Testamento, muestra lo que debe ser el Mesías por un registro de las palabras y hechos de Jesús. Prueba que él era el Mesías. La frecuente repetición de las palabras reino y reino de los cielos revela otro tema importante en el Evangelio según San Mateo. Él presenta el reino de los cielos como fue prometido en el Antiguo Testamento, Mateo 11:13, como fue proclamado por Juan el Bautista y Jesús, capítulo 3, verso 2, capítulo 4, verso 17, y representado ahora por la Iglesia, capítulo 16, verso 18 y 19, y como triunfante en la segunda venida de Cristo, capítulo 25, verso 31 y 34. Esa es la cristología que presenta Meyer Perman. Ahora vamos a pasar al Evangelio según San Marcos, que hemos estado hablando por algunas semanas ya, la semana pasada, que estuvimos contrastándolo con Mateo. Y según Meyer Perman, Marcos está escrito para un pueblo militar, los romanos. Evangelio según San Marcos presenta una breve narración de esa campaña de 3 años del capitán de nuestra salvación, que lleva a cabo y terminada por el rescate de nuestras almas y la derrota de Satanás. Escuche bien esto: por sus obras, sufrimiento, muerte, resurrección y triunfo final. Presenta esta narración como Jesucristo, como el conquistador poderoso. Y en el Evangelio según San Lucas, que vamos a estar discutiendo un poquito más, un pasaje específico y único que trata este Evangelio,
según Meyer Perman, el Evangelio según San Lucas es una narración histórica que presenta a Jesucristo como el hombre divino y perfecto. Lucas escribió sobre todo para el pueblo griego, cuya misión era mejorar al hombre moral, intelectual y físicamente, y cuyo ideal era el hombre perfecto. De la misma manera que los judíos fracasaron en obtener la salvación mediante la ley y sus ceremonias, así los griegos fracasaron en obtenerla por medio de su cultura y filosofía. La educación fue para los griegos lo que la ley para los judíos fue su maestro para llevarlos a Cristo. Viendo su incapacidad para salvar a la humanidad por medio de su educación, muchos filósofos entre los griegos vieron que su única esperanza de salvación era la venida de un hombre divino. Lucas, para satisfacer las necesidades de los griegos, expone a Jesús como el hombre perfecto y divino, el representante y salvador de la humanidad. Eso es lo que nos dice Meyer Perman, que hemos estado citando algunos autores para resumir cada libro. Otro autor que, ¿verdad? Esto es una casa editora que conseguimos por internet, se llama Teach Sunday School, es la página. Lo hemos estado trabajando. Esta está en inglés, pero la otra, El Vistazo, está en español, que lo hemos estado, como ven por aquí, anunciando. El que quiera una copia, pues nos deja saber. Según estos autores de esta compañía, ¿verdad? Se llama TeachSundaySchool.com, que tienen estos manuales. Pues Lucas, lógicamente, el libro del Nuevo Testamento, el tercer libro del Nuevo Testamento, su autor es el historiador médico y gentil llamado Lucas. Y la fecha que se escribió fue para el año 60-61 después de Cristo y abarca el periodo entre el 7 al 26 después de Cristo. Sabemos, ¿verdad? Que pues aquí hay unas historias famosas que incluyen a Juan el Bautista, el nacimiento de Juan el Bautista, de Elizabeth y Zacarías, los pastores que velaban por sus rebaños en la noche que vieron el ejército de los ángeles, el nacimiento de Jesús. Vemos en este evangelio la primera pesca milagrosa en el lago de Genezaret, la resucitación del hijo de la viuda de entre los muertos en Naín, la parábola del buen samaritano. El hombre rico y Lázaro se encuentran con diferentes destinos después de la muerte, y la conversación entre Jesús y los ladrones mientras mueren en las cruces. Eso es parte de las historias famosas, pero nosotros voy a estar hablando en esta noche de una historia única que aparece en este evangelio, que es la de Zaqueo. Los versículos famosos, algunos hablan de Lucas 19:10, que dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Exactamente en ese capítulo vamos a estar en nuestra narrativa. Y Lucas capítulo 23:34, cuando dice: Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y los soldados echaron suerte para repartir entre ellos sus vestidos. Según este autor, dentro de los puntos del libro más importantes, aquí habla de que mucho del material en el Evangelio de Lucas involucra el trato de Jesús con los individuos. Muchos no son ricos ni forman parte de la sociedad aceptable de su tiempo, incluyen a muchos pecadores. Por lo tanto, Lucas considera un evangelio de buenas noticias para el hombre común. Es por eso que en Lucas aparecen historias como la del buen samaritano, que ayuda al hombre herido mientras los líderes religiosos pasan de largo. Las conversiones entre los ladrones en la cruz con Jesús muestran el amor del Señor para aquellos que han cometido crímenes. Y según este autor, mientras Mateo intenta probar la realeza de Cristo, Lucas lo muestra como el que ofrece la salvación a toda la humanidad, judíos, gentiles, por igual. Y entonces, esto es un resumen. Ahora, también estos autores hablan acerca, ¿verdad? Lo dividen los capítulos, y en un trasfondo general, pues Lucas, como dije, el tercer evangelio, y también está el registro del testimonio de Jesucristo, escrito por Lucas, quien fue médico, que registra, ¿verdad? Y ofrece el balance del punto de vista del ministerio de Cristo, hablándole tanto a los judíos como a los gentiles. Envuelve, ¿verdad?, el trato de Jesús como con los hombres comunes,
y da, ¿verdad?, más historias envolviendo a la mujer. Eso aparece en los registros, que otros registros, que los otros evangelios. El evangelio de Lucas comparte las buenas nuevas de Jesucristo. O sea que estamos claros que hay un énfasis como hijo de Dios, un ser divino, de presentar las buenas nuevas de salvación, de buscar al perdido. Según este autor, pues divide en 5 partes el evangelio según San Lucas. Del capítulo 1 al capítulo 2 nos habla el registro del nacimiento de Cristo. Del capítulo 3 al capítulo 21, las enseñanzas de Cristo. Del capítulo también 3 al 21, habla de los milagros de Cristo. O sea, habla de las enseñanzas y habla de los milagros. Y del capítulo 3 al 21 también habla de la profecía de Cristo en una manera particular en este evangelio. Y del 24, del capítulo 22 al 24, habla de la muerte, resurrección y la ascensión de Cristo en detalle. O sea que del 3 al 21 hay 3 cosas bien importantes que están centralizadas. Capítulo 1, pues realmente lo que habla acerca del registro del nacimiento. Ahora, del capítulo 3 al 21 hay 24 parábolas, donde hay 11 que son originales. Dice que son originales, e incluye al hijo pródigo y al hombre rico y a Lázaro, y que específicamente comparte, ¿verdad?, los avisos de aquellos que quieren, ¿verdad?, como que atrapar a Jesús en algo, cogerlo y señalarlo en algo. Eso es lo que dice este autor. También habla en estos capítulos de 21, estamos hablando de 24 parábolas, de 21 milagros, y dentro de los 21 milagros, 5 son exclusivos en Lucas, incluyen, ¿verdad?, lo de la pesca milagrosa, lo de la viuda de Naín, el hijo de la viuda de Naín, y la sanación de los 10 leprosos. También en estos capítulos Lucas comparte las profecías de Jesús durante su ministerio, específicamente cuando Jesús reclamó, ¿verdad?, el cumplimiento de la profecía en la sinagoga por el escrito de Isaías. Jesús predijo su muerte 3 veces y lo de la transfiguración, y también comparte Jesús la predicción de la destrucción de Jerusalén. Y en los últimos capítulos, lógicamente, pues Jesús comparte, Lucas comparte las declaraciones de Pilato con respecto a la inocencia de Cristo, el juicio de Herodes y la crucifixión de los criminales, y también el registro de las últimas palabras de Jesús, la última aparición a los discípulos y la ascensión. Esto es un resumen que usted lo puede, pues, buscar por ahí, pero esto es bien útil que usted lo pueda tener y tenerlo desde esa perspectiva para que pueda tener un conocimiento general acerca de lo que trata el Evangelio según San Lucas. Pero en estos momentos, ¿verdad?, ya estuvimos de lo general. Hemos hablado, ¿verdad?, de resumen general, Lucas, los capítulos, como hablamos aquí, los 24 parábolas, los 21 milagros que se encuentran ahí, que usted lo puede poco a poco ir analizando uno a uno. Pero en esta ocasión, pues vamos a escoger un pasaje que es el de la historia de Zaqueo, que es algo único, singular, que trata el evangelista, ¿verdad?, de este evangelio según San Lucas. Lucas capítulo 19, verso del 1 al 4. Yo tengo aquí una Biblia que usted la puede conseguir, que es la Biblia Nuevo Testamento de 4 versiones, ¿verdad? Y vamos aquí a buscar a Lucas. Lucas capítulo 19, y aquí tengo, ¿verdad?, lógicamente, el Evangelio según San Lucas, el capítulo 19, en 4 versiones diferentes. Tengo la versión aquí Reina Valera, la versión Díaz Hablado, y la versión La Biblia de las Américas, y la nueva versión internacional. Usted puede utilizar su dispositivo electrónico, que a lo más seguro que si va a Bible Getaway, tiene un montón de versiones ahí en español, o si tiene otras aplicaciones, puede buscarla y hacer un contraste. Lo encontré interesante y más fácil tenerlo ya aquí presente que estar buscando una a una dichas versiones. Ahora, vámonos a Lucas capítulo 19, verso 1. Los primeros versos, ya que según el autor que hemos utilizado de referencia, ¿verdad?, la introducción a los libros sinópticos, este pasaje se divide en 2. Es algo peculiar, algo único, ¿verdad?, que encontramos en este evangelio.
vámonos a dividir, ¿verdad? Lucas capítulo 19 del 1 al 4 y después vamos a tocar Lucas capítulo 19 versículos 5 al 10. Cuando hacemos una lectura original, pues todo el mundo tiene Reina Valera. A mí me gustó la forma como Dios habla hoy, ¿verdad? La versión Dios habla hoy acerca de Jesús y Zaqueo. Y vamos a ver por qué, le voy a explicar por qué. Porque Reina Valera pues tiene un término, por ejemplo, que habla acerca de Zaqueo como que era jefe de los publicanos. Y Dios habla hoy, pues Dios habla hoy, la Biblia de América y la nueva versión internacional lo pone un poquito más simple. Por ejemplo, ya nosotros habíamos estudiado Lucas capítulo 18 acerca de la curación del ciego, ¿verdad? Que Jesús sana. Estaba en las cercanías de Jerusalén. Perdón, en las cercanías de Jericó. Ahora en este capítulo 19 empieza diciendo el autor que habiendo entrado Jesús en Jericó, comenzó a atravesar la ciudad. Vivía allí un hombre rico llamado Zaqueo, jefe dice aquí, de los que cobraban impuestos para Roma. En la Reina Valera dice, jefe de los publicanos. Pues aquí entendemos en nuestro original español, aquí en Estados Unidos, pues del IRS, gente que cobran los impuestos. Este quería conocer a Jesús, pero no conseguía verlo porque había mucha gente y Zaqueo era pequeño de estatura. Por eso corrió adelante y para alcanzar a verlo se subió a un árbol cerca de donde Jesús tenía que pasar. Cuando Jesús pasaba por allí, miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, baja. Ya estoy en el versículo 5. Me voy a parar aquí porque, vuelvo y le digo, vamos a dividirlo en dos para hacerlo más sencillo. Los primeros 4 versículos, el 4 termina diciendo, por eso corrió adelante y para alcanzar a verlo se subió a un árbol cerca de donde Jesús tenía que pasar. Vamos a darlo hasta ahí. Cuando usted lee esto, a primera instancia, pues usted tiene que notar que hay unos detalles, ¿verdad? Hay una ciudad que se llama Jericó. Hay un hombre llamado Zaqueo, que tiene un título, jefe de los que cobraban los impuestos allá en Roma. También un deseo que era de conocer a Jesús. También un obstáculo, ya que había mucha gente y Zaqueo era de pequeña estatura. Y vemos que él corrió adelante para alcanzarlo. ¿Y qué hice? Se subió a un árbol cerca de Jesús. Cuando leemos la historia, una historia que yo sé que desde pequeño muchos de los que se han criado en el Evangelio se acuerdan, ¿ver? La historia del chaparrito Zaqueo. Y me puse a indagar, ¿verdad? Porque la lógica te dice pues, que tú tienes que buscar acerca del nombre, acerca de la ciudad, acerca de la gente. Por eso es que yo le digo, cuando vayan a estudiar estos pasados, pregúntese quién, cómo, cuándo, por qué, dónde. 5 cosas bien importantes que usted tiene que tener en mente a la hora de estudiar estos pasajes. Por ejemplo, yo busqué rápido la etimología, o sea, el significado de la palabra saqueo, que lo encontré interesante. Saqueo viene del griego, viene de una palabra griega también hebrea, que significa puro inocente. Fue un publicano rico que aparece, según lo que he encontrado en esta versión, en el Nuevo Testamento, en este capítulo que hemos leído, cuando Jesucristo entró en Jericó, lógicamente ya lo hemos leído, donde la producción y la exportación del bálsamo era muy importante. Eso para mí son claves, son cositas que pues nos dan claridad acerca del pasaje. Él era rico. Era jefe de los publicanos, estaba allá arriba en Hacienda, como uno dice por acá, allá arriba en el IRS, era de la gente grande. Pero me llama la atención que en Jericó estaba la producción y la exportación de bálsamos, que era muy importante, ¿verdad? De bálsamos, ¿verdad? Eran los que utilizaban también para los ataúdes, en aquellos tiempos cuando también en Egipto viene esa costumbre de hacerlo de las momias y cómo se embalsamaba en unos procesos, ¿verdad? Interesante saber este concepto, ¿verdad? Por qué era este hombre rico y qué era lo que estaba sucediendo en Jericó. Era el recaudador de impuestos, pero lo interesante en este pasaje era que él buscaba a Jesús. Él había escuchado acerca de la fama de Jesús y le interesó conocer a Jesús. No podía a causa de la multitud. ¿Por qué? Porque era de baja estatura.
Y dice aquí, y seguimos estudiando, era de baja estatura y él corrió hacia adelante y se subió a un sicómoro. Otro asunto bien importante, ya que los árboles allá, hay algo que hemos estudiado, ¿verdad? El nombre del árbol, la localidad del árbol, era una referencia bien importante, no era cualquier clase de árbol. El sicómoro, según lo que he encontrado, está compuesto por dos palabras, con y moro. O sea, sicómoro viene de una higuera de origen egipcio cuyas hojas se parecen a la de otra planta que le dicen la de moral. La palabra llegó para el latín sicomorus, que viene del griego sicón, higo, y moros, moral. Su madera, escuche bien, ligera e incorruptible, se utilizaba para hacer las cajas de las momias. ¿Ves? O sea que él se tomó un riesgo, siendo jefe, de treparse un árbol que para los egipcios, para la gente de ese tiempo, en esa área, era un árbol bien sagrado, porque de ahí se sacaba material, ¿verdad? Materia prima para hacer las cajas de las momias, ya que era una ciudad porque se trataba de esto, de exportación de bálsamos también. Otra definición que encontré acerca del sicómoro dice aquí que es el árbol similar a la higuera con la que está estrechamente emparentado. Es oriundo del Medio Oriente y del norte de África y aparece mencionado en la Biblia. Tiene el tronco ancho, las raíces gruesas y muy superficiales y un ramaje poco denso y muy nudoso que brota de baja altura. Que él pues buscó la forma y aún siendo jefe de los publicanos dijo, por aquí me voy a trepar en el árbol para llamar la atención, porque todo el mundo sabe acerca de este árbol y Jesús estaba por pasar y él buscó la forma y manera de hacerse sentir, llegar, y vamos a estar hablando de eso. Si seguimos aquí, vamos a leer los versículos subsiguientes, del 5 al 10. Dice aquí, cuando Jesús pasaba por allí, miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo. Y me llamó la atención, wow, Jesús sabía el nombre. O era bien reconocido ese hombre, o simplemente Jesús estaba usando su autoridad divina, como hizo con Natanael, para reconocer quién era esa persona. Y le llamó la atención a Jesús porque no era algo normal. Una persona bajita dijo, espérate, yo me voy a trepar aquí. Jesús lo miró, no dice que nadie se lo dijo, dice que Jesús lo llamó por su nombre. A lo mejor Jesús pues ya conocía de la fama de ese hombre, o a lo mejor fue una revelación de lo alto donde le dijo, mira, dile a Zaqueo. Él por el Espíritu dijo, Zaqueo, bájate de ese árbol. Y no solamente le dijo, lo miró, sino que le dijo, Zaqueo, baja enseguida porque hoy tengo que quedarme en tu casa. Hoy, no mañana, hoy tengo que quedarme en tu casa. Entonces Zaqueo bajó a prisa y con gusto recibió a Jesús. Al ver esto, todos comenzaron a criticar a Jesús diciendo que había ido a quedarse en la casa de un pecador. Zaqueo se levantó entonces y le dijo al Señor, escuche bien, le dijo al Señor, mira Señor, voy a dar a los pobres la mitad de lo que tengo. Y si le he robado algo a alguien, le devolveré 4 veces. Jesús le dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa porque este hombre también es descendiente de Abraham. Pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Verdad? Esta es una historia bien conocida, pero hay unos detalles bien importantes que tenemos que resaltar. Cuando Jesús llegó a ese lugar, ¿verdad? Que entró allá a Jericó, miró a lo alto, le llamó la atención, ¿verdad? Que este hombre de baja estatura se hubiese trepado en aquel árbol tan importante para los hombres en aquel lugar. Y le dice, según esta versión que encontré, hoy en efecto en tu casa me voy a quedar. Él no le pidió permiso, él le dijo, en tu casa me voy a quedar. Y Zaqueo, dice la escritura, que se apresuró y bajó. Lo cogió con alegría. Viendo esto, los demás murmuraban diciendo, con un pecador ha venido a hospedarse. Levantándose Zaqueo, dijo al Señor, y esto es lo que me llama la atención, ¿verdad? Porque era un pecador. Pues vamos a ver según el contexto que era un pecador. Y eso pues me llamó la atención, ya que vamos a ver que
vamos a ver un contraste entre el contexto que Lucas habla en el capítulo 18 con respecto a la sanación de un ciego que estaba sentado. Este hombre Zaqueo estaba en ese árbol, se baja y dice: levantándose Zaqueo, dijo al Señor. Y esto me llamó la atención porque no es la primera vez que hace este registro Lucas, porque habla del hijo pródigo que pasó por lo mismo. Se levantó, o sea, el énfasis para poder recibir lo que él necesitaba era que conllevaba de un esfuerzo propio el poder levantarse. ¿Qué quiero decir con esto? Que Jesús quiere salvar a la gente. Jesús no quiere que la gente se perezca, sino que todos procedan a un arrepentimiento. Pero debe haber una actitud de parte del pecador de allegarse al maestro y reconocer su falta y permitir que Jesús entre en su corazón. Le dijo, levantándose Zaqueo, dijo el Señor. Y según la historia dice que Zaqueo le dijo: Señor, he aquí la mitad de mis bienes, se la voy a dar a los pobres. Y esto también me llamó la atención. ¿Por qué? Porque estuvimos hablando y Lucas vemos el juego de palabras con la cuestión del hijo del joven rico. ¿Se acuerdan? El joven rico no quiso dejar sus bienes porque tenía mucho. Jesús le dijo: deja todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Y en contraste con Zaqueo, estamos viendo que Zaqueo estaba dispuesto a dejarlo todo, la mitad de sus bienes entregarla, y al que le debía algo, dárselo cuatruplicado. Y dice: y si he defraudado a alguno, si lo he defraudado, se lo devuelvo cuatruplicado. Y ahí entonces Jesús, sin pensarlo, porque para lo del joven rico dijo: wow, para que ustedes vean que es difícil que un rico realmente se salve. Es más, ¿verdad? Hizo la comparativa entre más fácil meter un camello por el ojo de una aguja que un rico entrar a los cielos. ¿Por qué? Porque el corazón del rico está en la riqueza. Mas sin embargo, este hombre rico, llamado Zaqueo, decidió y dijo: no, yo voy a dar la mitad de mis bienes, y si a alguien yo he engañado, he defraudado, le voy a devolver cuatruplicado. Entonces Jesús contestó, a diferencia del joven rico, porque el joven rico dijo: wow, es bien difícil que un rico entre. Pero sin embargo, en este caso Jesús dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, porque este también es hijo de Abraham. Y sigue diciendo, terminando: el Hijo del Hombre en efecto ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. A diferencia del joven rico, y ya mismo voy a contrastar con el ciego que estuvimos hablando las semanas anteriores, que fue sanado. Pero a diferencia del joven rico, Zaqueo, siendo rico, decidió devolver la mitad y darle cuadruplicado a los que él había defraudado. Ahora, vámonos al contexto histórico, porque hablé del contexto según Lucas de cómo él acomodó este pasaje, capítulo 19. Y voy a entrar ya mismo anterior, porque el capítulo 18 termina con la sanación de un ciego y comienza con la salvación de Zaqueo. Pero según el autor que hemos estado utilizando, hay un paralelismo y hay como algo parecido con el capítulo 18 de Génesis. Si usted busca Génesis capítulo 18. ¿Qué nos dice Génesis capítulo 18? Después le pareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando lo vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlo y se postró en tierra. Y dijo: Señor, si ahora he hallado en gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. ¿De qué estamos hablando? De la promesa, estamos hablando de Abraham, que se le da la promesa del nacimiento de Isaac. ¿Se acuerdan que Sara era estéril? Aparecen estos ángeles, le dan esta profecía, la esposa no empezó a reírse, no creyó,
Y se le dijo, sí, para este tiempo, el año que viene, tú vas a tener un hijo. Y ella y le dijeron, confrontan a Sara, ¿por qué te ríes? Y ella dice, no, yo no me he reído. Y el ángel le dijo, sí, tú te reíste. Es interesante cómo confrontan a esta mujer. Pero volviendo a lo de Zaqueo, para que usted vea que hay unas cosas parecidas según el autor. Zaqueo se subió a un sicómoro, un árbol que dice que las hojas de higo, cuyo material, el tronco, la madera, se usaba para hacer las cajas de momia. Y, ¿verdad? Y era un territorio donde eso era una práctica, lo de embalsamar, lo de las cajas. Pero me llamó la atención ya que hay dos árboles. Está este árbol, el encinar de Mamre, y está el sicómoro. Esas son dos cosas. Se menciona dos árboles. O, ¿verdad? Hay una versión que dice un bosque. Hay otras versiones que dicen, pues, el encinar. Y yo busqué rápido lo que es el encinar de Mamre. Y Mamre, pues sabemos que viene de un hebreo que es el original Elohim Mamre, o sea, un roble. Un roble. Era un antiguo santuario, originalmente sentado en torno a un árbol sagrado que pertenecía al reino de Canaán. Al igual que Zaqueo, Abraham se da prisa a servir a sus invitados en esa teofanía. Sabemos que eso fue todo el que ha estudiado este pasaje sabe que hubo una teofanía, o sea, una manifestación de Cristo con dos ángeles que la acompañaban. El ángel del Señor se le apareció a Abraham, y estamos viendo que también paralelamente Jesús llega a un lugar y visita la casa de este hombre como visitó a Abraham, que también era rico. Interesante, ¿verdad? Un árbol roble y un sicómoro. Una historia que tiene algunas cosas parecidas, y es lo que nos da el autor. Acá se hace la manifestación de la teofanía de Cristo. Se le manifiesta a Abraham el rico, y aquí se le aparece en la casa, o llega a la casa de Zaqueo el rico. Y al igual que Zaqueo, Abraham y su familia se dieron prisa. Dios, espérate, lávense ahí los pies, quédense aquí, permita que yo le traiga comida. Él preparó todo para que poder convivir, como dicen los mexicanos, convivir con Abraham. Y vemos que los dos le dicen Señor, ¿verdad? Es un atributo, ¿verdad? Reconocieron al Señor, reconocieron la autoridad de Cristo. Ambos, Abraham y Zaqueo. Hay una comparativa entre lo que hizo Abraham y lo que hizo Zaqueo, ¿verdad? Ellos se dieron prisa, reconocieron al Señor y se dispusieron a servir. Ahora, volviendo otra vez a Zaqueo, vámonos a la interpretación, ¿verdad? Porque hay que darle finalidad a este asunto, ¿verdad? Porque estamos hablando de un hombre rico, así como Abraham, que era bajo en estatura, que se subió a un árbol que había un estereotipo, ¿verdad?, de ladrón, porque se consideraban a los publicanos como los ladrones del barrio, que le cobraban de más. Hasta hay historias que dicen que había una competencia en aquel entonces de todos los publicanos del área. Ellos hacían un tipo de celebración anual para ver quién era el que había robado más al pueblo, prácticamente. Hacían una celebración para ver quién había adquirido más ganancias. Era para ellos como pegarse la loto, como quien dice, mira, este año el campeón de robarse los impuestos a la gente fue fulano de tal. Y por eso era que ellos se enriquecían, porque ellos lo que hacían, que cobraban los impuestos, se lo llevaba a Roma. Roma simplemente recibía lo que ellos le daban, y ellos lo más seguro que hacían según la historia, por eso es que le decían ladrones, que no los querían ni en el templo. Lo que hacían era aumentar los impuestos y le daban a Roma lo que Roma pedía, y ellos se quedaban con el resto. Prácticamente eso es lo que estaba sucediendo. Según lo que hemos estudiado, vamos a ver que esta historia es algo fascinante, tiene una enseñanza bien especial, ya que según lo que hemos estudiado, según este autor, es lo que se llama una búsqueda recíproca. Por eso fue que dividimos el pasaje del 1 al 4 y del 5 al 10, porque se ve una búsqueda recíproca. Vemos a un Zaqueo que va buscando a ver quién es Jesús y se sube a un sicómoro, y vemos a Jesús buscando a Zaqueo en su casa para quedarse en su casa y llamarlo, ¿verdad? Para que se salve, buscar salvar a este hombre. Vemos que Zaqueo corrió hacia él, y vemos que Jesús llegó a su casa.
Es lo que se llama una búsqueda recíproca. Y es lo que yo siempre digo, es lo que Jesús desea. Dios envió a su Hijo unigénito en propiciación por los pecados de la humanidad y se entregó en la cruz del Calvario, Cristo, para salvar a la humanidad. Y en cambio, Él espera recíprocamente de que el hombre voluntariamente venga a Él y le entregue su corazón. Entonces se nos hace la pregunta, o se hace la pregunta, que Zaqueo necesitaba saber. Zaqueo necesitaba saber no solamente por la fama de Jesús, quería personalmente ver quién era Jesús. Y ahí es donde pues vemos esto tan interesante, la pregunta, ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para mí? Sabemos que es el Salvador del mundo, el Hijo de Dios, el centro de la creación, que no hay otro nombre, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, con quien podemos comparar el nombre de Jesús. Ahora, la pregunta de Zaqueo, realmente, porque se escuchaba la fama de Jesús, no solo lo pudo ver, sino que iba a hablar con él. Le iba a ofrecer techo y comida, al igual que Abraham. ¿Quién es Jesús realmente? Para nosotros, sabemos que es el Salvador del mundo, el Hijo de Dios. Pero para el pecador, tiene que entender que Jesús no simplemente quiere que lo conozcan como el Salvador del mundo, porque todos los años en diciembre la tradición lo enseña, que Él es el Salvador del mundo. Jesús no quiere solamente que lo conozcamos como el Salvador. Jesús quiere que lo conozcamos como el Señor de nuestra vida. Y no solamente la pregunta que se nos hace, ¿quién es Jesús? Sino realmente quién es Zaqueo, quiénes somos nosotros. Como decía el salmista David, como decía el salmista, ¿quién es el hombre para que tú te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que le visites. Somos un punto, este mundo es simplemente un punto en el universo, tantos planetas. Y Dios les plació coger al planeta Tierra, coger una nación para salvar la humanidad. ¿Quiénes somos? Porque conocemos a Dios y sabemos de Dios. Hemos sabido de Cristo, que lo necesitamos con urgencia cada día. Ahora, realmente, ¿quiénes somos nosotros? La humanidad sin Cristo simplemente está perdida. Simplemente estábamos perdidos, estábamos sin esperanza alguna. Cristo nos vino a dar esperanza. ¿Quién es Zaqueo? Zaqueo es una representación realmente nuestra. Nosotros somos Zaqueo. Somos un Zaqueo también, que estábamos perdidos entre la multitud. Por eso es que vemos que tanto a los ciegos en el capítulo 18 y en este capítulo 19 habían una multitud que rodeaba a Jesús. Y esa multitud se había convertido en un obstáculo para que la gente llegara a Jesús. Y estamos viendo que este Zaqueo estaba perdido entre la multitud, como usted y yo estamos perdidos entre la multitud. Y así como Zaqueo fue traído a la luz, Cristo también nos trae a la luz. Zaqueo fue un pecador cual Jesús también vino a salvar. La Biblia dice que la luz vino a este mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Nosotros, usted y yo, hemos tomado una decisión sabia: amar la luz que es Cristo, seguir sus pasos. Éramos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Tratamos por nuestros medios y no podíamos. Sin embargo, Jesús nos miró en nuestra necesidad, en nuestros pecados. Por eso es que la Biblia dice, mas Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Usted y yo éramos un Zaqueo, que Jesús vino también y entregó su vida en la cruz del Calvario para salvar la humanidad. Otro punto bien importante que habla este autor es que la conversión de un hombre de dinero. La conversión de un hombre de dinero. Interesante. La conversión de un hombre de dinero no habla de palabras, sino de cifras. Vemos, él le dijo, voy a dar la mitad.
rápido, no habló palabra, dijo, voy a devolver la mitad. Él confesó que dijo, y al que le he defraudado, si alguno, voy a devolvérselo. O sea, una confesión de pecado. Él sabía el estereotipo y la gente lo tenía como el ladrón del pueblo. Y dice, se lo voy a devolver cuadruplicado. O sea, él reconoció que era un pecador. Él reconoció que había fallado. Y eso es lo que necesita la gente. No simplemente conocer a Jesús como el Salvador, sino reconocer que somos pecadores. Que es un pecador, que somos pecadores, que la sangre de Cristo nos puede limpiar. El tema también que habla el autor aquí acerca de la salvación, Zaqueo reconoce, como vuelvo y digo, que había fallado a los pobres, que había defraudado a sus hermanos. Entonces el autor, vuelvo y le digo, y por eso el contraste entre Lucas capítulo 18, versículo 35, Lucas 18, versículo 35 al 43, habla de un ciego que dice, sucedió que al acercarse Jesús a Jericó estaba un ciego. Acercarse, no lo mismo como Bartimeo, que dice entrando, aquí dice acercándose, sentado, dice sentado junto al camino, pidiendo limosna. Cuando oyó a la multitud que pasaba, preguntó qué acontecía. Jesús de Nazaret está pasando por aquí, le respondieron, Jesús. Y entonces el hombre empezó a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia, compasión de mí, gritó el ciego. Los que iban delante le reprendía para que se cayera, pero él se puso a gritar más aún, Hijo de David, ten misericordia de mí, dice la versión internacional. Jesús se detuvo y mandó a que se lo trajeran. Cuando el ciego se acercó, le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Señor, quiero ver. Recibe la vista, le dijo, tu fe te ha sanado. Al instante recobró la vista, entonces glorificaba a Dios, comenzó a seguir a Jesús y todo lo que vieron daban alabanzas a Dios. Y hemos hablado acerca de este ciego, que todos sabemos que era Bartimeo, que lo expresan los otros evangelios. Pero aquí lo interesante de esto es que si comparamos al ciego, Bartimeo, al que habla Lucas, podemos hacer un contraste. Algo bien especial se está viendo en el ambiente, el pensamiento de Lucas. Y es como sigue. El primero, el ciego, era pobre. Sin embargo, Zaqueo era rico. El primero estaba en el anonimato. El segundo, todos lo conocían. Según esta versión, según el evangelio, según San Lucas. El segundo, todos lo conocían. El primero era considerado impuro. El publicano era despreciado y rechazado. Los dos eran marginados. Uno era ciego, o se había quedado ciego y necesitaba recobrar la vista, según las versiones antiguas, lo que hablan acerca de este hombre llamado Bartimeo. Sin embargo, aunque Bartimeo no era ciego, estaba siendo marginado por la sociedad porque era considerado un ladrón, robaba los impuestos. Los dos estaban siendo marginados. Los dos eran incapaces de ver. Te dirá, ¿cómo? Sí, porque no habían reconocido. El ciego no podía ver lógicamente, y Zaqueo tampoco lo podía ver por su estatura. Necesitaba treparse a un sicómoro. Una vez yo me acuerdo, yo predico un mensaje acerca de echando fuera el síndrome de Zaqueo o el complejo de Zaqueo, que hay gente que se sienten tan bajitas, hablando espiritualmente, que no se atreven a superarse en la vida. Desean ver a Jesús, pero tienen muchos obstáculos en el camino. Necesitan subirse para poder ver a Jesús. Los dos eran incapaces de ver, uno por la ceguera y el otro por la estatura. El primero era ciego, vuelvo le digo, y valga la redundancia, necesitaba recobrar la vista. Sin embargo, Zaqueo tenía la vista física, pero tenía impedimentos para poder ver a Jesús, y era su estatura. Sin embargo, ambos estaban motivados por el mismo deseo. Ambos querían que Jesús interviniera en sus vidas. Uno grita, porque lógicamente no podía ver, y vemos que este ciego comenzó a gritar,
Hijo de David, ten misericordia de mí. Hijo de David, ten misericordia. No, la multitud quería callarlo y él seguía gritando. Sin embargo, Zaqueo lo más seguro que quería ver, pero como era bajito, todo el mundo quería ver y tenía ese obstáculo. Y él se esforzó y se levanta y se trepa en aquel sicómoro para ver a Jesús. O sea que tiene que haber un esfuerzo personal si queremos ver a Jesús. Y vemos que aquel ciego, en el capítulo 18, recobró la vista y se levantó y le siguió a Jesús. Y vemos al final de esta historia que Zaqueo bajó del sicómoro y hospedó a Jesús. Otro punto que habla el autor es acerca de la ceguera de la multitud. ¿Por qué hablamos de la ceguera de la multitud? Lógicamente porque todos los que rodeaban a Jesús, había algunos que tenían el interés de conocer a Jesús, pero habían otros que estaban buscando cómo acusar a Jesús para destruirlo. Y hay otros que estaban lógicamente por los panes y los peces, no querían ningún compromiso con Jesús. Pero en ambos casos, tanto en el ciego como en Zaqueo, lo común de este pasaje era que lo despreciaban, lo marginaban a los dos, la multitud, y se molestaban por lo que estaba haciendo. Con el ciego le dijeron cállate al ciego. Sin embargo, cuando Jesús fue ante el publicano, la gente se molestó. Oye, pero va a quedarse en casa de un pecador, porque el estereotipo de en aquel entonces acerca de Zaqueo es que era un pecador, era malo por ser el recaudador de impuestos. La pregunta que se nos hace, ¿quiénes realmente estaban ciegos? Yo hablé la semana pasada, dentro de los discípulos había muchos ciegos. El mismo Pedro quería interponerse para que no le sucediese nada a Jesús. Y Jesús le tuvo que decir, apártate de mí, Satanás, que me eres tropiezo. Hay veces que no entendemos los propósitos de Dios. No entendemos por qué Dios hace lo que hace. Él es clemente con quien quiera ser clemente. Él es misericordioso con quien quiera ser misericordioso. A veces que nos cuestionamos, pero ¿por qué Dios hace esto? ¿Por qué Dios hace lo otro? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Simplemente porque Él es Dios. Nosotros estamos aquí simplemente para obedecer, no para darle órdenes a Dios. O sea, la ceguera realmente que había ahí eran en la multitud y en algunos de los discípulos de Jesús que querían ver otras cosas y esperaban otras cosas, cuando la misión de Jesús era y es de salvar la humanidad. Y termina esta lección diciendo que Jesús le abre los ojos a estos ciegos, declara que la salvación ha venido a la casa de Zaqueo porque Zaqueo abrió su corazón. A diferencia del joven rico que no quiso dejar su riqueza, Jesús vio en él, en Zaqueo, un corazón puro porque, ya, como dije al principio, Zaqueo significa puro, inocente. ¿Qué queremos decir? Terminamos con esto. La salvación es tanto para los pobres como para los ricos. Porque hay veces que decimos Jesús vino para los pobres, benditos pobres, los pobres en espíritu, pobres de esto, pobres de lo otro. Jesús vino para todo el mundo. Y termino con esta experiencia que tuve en Santo Domingo hace muchos años atrás. El Señor nos ha llevado a diferentes comunidades, la mayoría de escasos recursos, tercermundistas, pobres. Pero en una ocasión, me acuerdo que nos llevó a Higüey, una zona en Santo Domingo de gente de dinero. Y yo lógicamente yo pregunté, yo no sé qué yo hago aquí, porque el Señor me mandó a la gente necesitada, de escasos recursos. Y fui ministrado en aquel lugar. Porque hay gente que aunque son ricos, hablando económicamente, pero su interior es pobre y viven una vida amarga, una vida infeliz. Y se necesita también alguien que le lleve el evangelio de Jesucristo. Así que, amados hermanos, tenemos que predicar a Cristo, no importando a quién, no importando la clase social. Hay que predicar tanto a los pobres, a la clase media y a los adinerados,
hay que predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que esperamos que esta lección en alguna manera le haya servido o le sirva para motivar a seguir estudiando la palabra del Señor, de edificación, de refrigerio, y que usted la comparta, ¿verdad?, con otras personas que quieran aprender acerca de la vida de Zaqueo, que no solamente se ha estudiado Zaqueo, sino comparándolo con aquel ciego que fue sanado y con el joven rico. Al igual que el joven rico, los dos eran ricos. Y también lo comparamos con Abraham, si se dieron cuenta. El joven rico, igual que Abraham, igual que Zaqueo, eran ricos. Pero la diferencia estaba en que el joven rico no cedió en dejar su riqueza. Sin embargo, Abraham fue bendecido, Zaqueo fue bendecido porque decidieron entregárselo todo a Jesucristo y servir a Cristo, ser dirigidos por Él. Así que es bien importante que entendamos este concepto y acordémonos, ¿verdad? Y esto es otra cosita que la estamos repasando, que el ciego estaba sentado y se levantó. Zaqueo tenía un impedimento que era su estatura y no importó su estatura, y él también se esforzó para ver a Jesús. Y cuando Jesús se esforzó, Jesús lo vio, le llamó por su nombre como nos ha llamado a nosotros y le invitó y le dijo: hoy me voy a quedar en tu casa. Cuando él se quedó en su casa, Zaqueo abrió su corazón y dijo lo que dijo de entregar todo. Y Jesucristo entonces termina diciendo: hoy ha venido la salvación a esta casa, porque este también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido. Amén. Así que damos gracias al Señor, gracias a cada uno de ustedes. Esperamos, ¿verdad?, una próxima ocasión. Ya la semana que viene posiblemente ya estaremos entrando en el Evangelio según San Juan. Esperamos, ¿verdad?, que usted siga estudiando la palabra del Señor. Si tiene alguna pregunta, pero la hace saber. En la semana pues le diré, ¿verdad?, los capítulos que vamos a estar, porque estamos estudiando para poder hacer contrastes importantes, historias que podamos allegarnos a ustedes y que usted las pueda entender. Así que en la semana estaré hablando acerca del capítulo en específico, pero estaremos dando el Evangelio según San Juan y así sucesivamente como lo he hecho hasta el día de hoy. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde, la paz y la bendición de Dios sea con ustedes hoy, mañana y siempre.